Muy buenas tardes para todos y para todas. Muchas gracias, doctor Álvaro Villegas, por esas palabras tan emocionantes. Escuchaba pues ahorita precisamente su discurso que los ingenieros y en fin, el tema de ingeniería pues pertenece a la misma línea. Estas nuevas generaciones de ingenieros de sistemas, profesiones afines y teleinformática pues se une por supuesto también a toda esa línea tan importante que vienen trabajando ustedes hace tantos años. Aprovecho pues por supuesto a felicitar a la SAI por esos 100 años. Creo que eso muestra claramente el desarrollo de una región, el desarrollo de un país fundamentado en los temas ingenieriles. Pues el doctor Diego Molano Vega, nuestro ministro, pues me encargó muy encarecidamente poderlos saludar de su parte. Como usted bien lo mencionó, pues en esos temas de agendas ministeriales a veces no se pueden cumplir con todos los compromisos por otros temas, pero me recomendó pues muy especialmente estar pues saludándolos a ustedes como presidente de la SAI, a la Junta Directiva, por supuesto a todos los que nos siguen a través de streaming, por internet. Eso nos alegra mucho, porque nos muestra y nos demuestra cómo las tecnologías de información y las comunicaciones se convierten en una oportunidad inmensa de hacer telepresencia y poder estar enterados de primera mano y de viva voz de todo lo que está ocurriendo, pues no solamente en este espacio, sino en lo que ocurre en el mundo. Yo creo que ese es el reto que nos hemos impuesto desde este gobierno, especialmente desde el Ministerio de Tecnologías de Información y Comunicaciones, que bien lidera el doctor Diego Molano Vega, porque hay cifras importantes que nos demuestran que en la medida en que logremos que más personas en nuestro país, en nuestro territorio, tengan acceso a las tecnologías de información, en la medida en que podamos masificar el uso del Internet, pues hay indicadores importantísimos, repito, que nos muestran que eso nos ayuda a disminuir la pobreza. Cuando la gente tiene acceso a la información, cuando la gente puede conocer las realidades de su mundo exterior a través de las tecnologías de información, pues abrimos inmensas posibilidades de progreso. Creo que ese es el empeño fundamental del ministerio, del ministro, poder masificar sobre todo el uso de Internet, no tanto las conexiones, las fibras ópticas y todo eso, que es muy importante, pero el mensaje claro es masificar el uso, el acceso a Internet para poder pues avanzar en esto. Hay ejemplos muy interesantes de cómo las tecnologías de información y las comunicaciones son una herramienta fundamental. Precisamente la primera, el uso de Internet para disminuir la pobreza, pero la segunda, para generar empleo. Precisamente aquí hay un ejemplo importante de mi tierra natal de Manizales, donde una ciudad intermedia, una ciudad pequeña, está generando hoy cerca de 11.000 empleos. Cerca de 11.000 empleos, hoy una nómina de más de 8.500 millones de pesos en una ciudad de 380.000 habitantes, es un claro ejemplo de cómo las tecnologías de información y comunicaciones permiten generar empleo. Mire, por ejemplo, les doy un dato. Hoy los 5 cargos más apetecidos del mercado laboral hace 10 años no existían. Hace 10 años no existían esos cargos. Entonces ahorita hablamos de unos nuevos cargos que inclusive son difíciles de entender, que necesitamos community manager. Es ese tipo de cosas que nos ayuden con trabajo en las redes sociales, que cómo aumento mis ventas a través de Internet. Entonces, las tecnologías de información y comunicaciones, además de ayudar a disminuir la pobreza, pues precisamente lo que nos ayudan también es a generar empleo. Y también
hay cifras, datos y cifras claros que nos muestran que un incremento de 10 puntos porcentuales en la penetración de banda ancha acelera el crecimiento económico más o menos en 1.4%. Entonces son indicadores donde nos muestra que hoy Colombia está, digamos, posicionado acá, pero con este plan Vive Digital, con toda esta inversión, con todo este trabajo que se está haciendo, pues queremos subir e incrementar pues ese desarrollo como país. Y cuando iniciamos este gobierno, nos dimos cuenta o nos enteramos que el tema de Internet prácticamente era un privilegio de los ricos. El tema de Internet tenía excelente penetración en los estratos 4, 5 y 6, pero en la Colombia de verdad, en la Colombia de la gran mayoría, por supuesto de colombianos, de estratos 1, 2 y 3, pues no tenían acceso a la información. Entonces allí es donde empezamos a trabajar y a mirar esta realidad para poder equilibrar un poco la balanza, para poder disminuir esa brecha digital que existe entre las personas que tienen acceso y no tienen acceso a la información. Y entonces, cuando les fuimos a preguntar por qué realmente no utilizan Internet, por qué no están en Internet, pues las respuestas, pues normales, en su gran mayoría, en su inmensa mayoría, pues no, eso para nosotros todavía es muy costoso, nosotros no tenemos los recursos para conectar a Internet. La respuesta que más nos preocupó fue esta, porque no vemos necesario el uso de Internet. Esa sí es un poco más preocupante, el tema de recursos, pues por supuesto, pero esta nos dejó más inquietos porque pues conocemos las limitaciones o las autolimitaciones que se definen cuando hay posibilidades a través del desarrollo de Internet. Lo mismo nos pasó en las microempresas. Este dato sí es supremamente preocupante. Imagínense que cuando iniciamos este gobierno, nos dimos cuenta que solo el 7% de las microempresas del país estaban conectadas a Internet. Y pues recuerden que este es un país de MIPYMES. El 96% de la industria es de MIPYMES, prácticamente todo el país, y solo el 7% conectadas a Internet. Y cuando lo mismo fuimos a preguntarle a esos pequeños empresarios, a los tenderos, a los carniceros, a los campesinos, ¿por qué no están conectados a Internet? La respuesta fue contundente. Ellos sí no dijeron que era por problemas de recursos, sino que no lo ven necesario para su negocio. Entonces, eso como cualquier tema, pues lo podemos ver como una inmensa oportunidad o como un tema de preocupación. Nosotros pues lo vemos como una inmensa oportunidad. Es decir, hay un mercado en tecnologías de información y comunicaciones para las MIPYMES que está totalmente desatendido. Las MIPYMES del país no están conectadas. Y esto lo ratificamos, precisamente estaba en Brasil con FOMIN, con el BID, y la cifra es de 54 millones de MIPYMES desatendidas desde las tecnologías de información en América Latina y el Caribe. Entonces es un trabajo importante que nos permitió entonces empezar a definir algunos temas fundamentales para esto. Y obviamente, pues lo primero que hicimos fue ver claramente cuáles son las barreras que nos impiden lograr ese tipo de cosas. Por ejemplo, pues que los ciudadanos y los microempresarios no le den utilidad a las TIC, pues que no hay plata, no hay recursos, no tienen cómo conectarse, alto costo de desplegar infraestructura, por ejemplo la infraestructura de telecomunicaciones, una torre de estas de comunicaciones, pues el costo de desplegar esa torre, pues es lo mismo atender un usuario, 2 usuarios o 50.000 usuarios, el costo fijo es igual. Y entonces, para superar esas barreras, para cambiar la realidad de este país en ese sentido, pues se definió y ejecutamos el Plan Vive Digital. Y hay que entender que ese Plan Vive Digital
es el plan del gobierno nacional, que lidera el Ministerio de Tecnologías de Información y Comunicaciones, pero es el plan de todo el gobierno nacional para cambiar esa realidad. Y entonces nos pusimos una meta iniciando el gobierno de multiplicar por 4 las conexiones a internet que teníamos. 2.2 millones de conexiones al 2010. Recuerdo claramente cuando se puso esta meta, que los expertos, sobre todo en temas de telecomunicaciones, le decían al señor ministro, eso no es posible, eso es una meta casi que imposible de lograr en solo 4 años. Pues entonces nos pusimos la meta de tener 8.8 millones de conexiones al 2014, y vamos muy bien. En el segundo trimestre del 2013 vamos en 7.2 millones de conexiones. Entonces creemos firmemente que vamos a poder cumplir la meta, más cuando ahorita, pues saben ustedes que pudimos hacer la definición y hacer la subasta pública de 4G, que creo que es un hito importante para el país, y más que dentro de las exigencias de 4G, de poder dar banda ancha, mucha velocidad de navegación a través de dispositivos móviles, pues digamos, quedó la exigencia de que estos operadores tienen que prestar el servicio en todos los municipios del país, no solamente en las cabeceras municipales, en Manizales, Medellín, Bogotá, no, sino en todos, en los 1.104 municipios del país. Lo mismo, sobre todo el incremento o el crecimiento que hemos tenido en banda ancha por estratos, pues nos alegra mucho contarles que en estrato 1, 2 y 3 es precisamente donde estamos logrando esa conectividad. Entonces, tenemos la meta de tener en el tema de hogares siquiera el 50% conectados, vamos a un estimado del 40%, y en el de MIPYMES, que es una de las metas más complejas, iniciamos en el 7% y nuestra meta es llegar al 50%. Es bien complicada, esta meta es muy difícil, porque históricamente hemos ensayado de todo. Les hemos llevado a las MIPYMES computador, internet, volvemos a los 3 meses a ver cómo va su evolución y pues vemos allá los hijos de los microempresarios pues jugando en su Facebook y en sus cosas y no realmente dándole la utilidad que queremos, pero vamos en un estimado del 35% en ese sentido. Igual en la parte de conectividades en cables submarinos, por ejemplo, pues iniciamos tenemos 5 cables submarinos, todos a través del Caribe, de la región Caribe, y vamos a terminar al 2014 con 9 cables submarinos y ya uno con redundancia por el Pacífico. Eso es muy importante, ya no solamente por el Atlántico, sino también pues por el Pacífico. Y entonces ese plan Vive Digital, ese ecosistema digital, pues lo hemos definido básicamente con 4 componentes fundamentales que crean ese ecosistema, y esos componentes que venimos desarrollando tienen que ver con la parte de infraestructura, con la parte de servicios, con la parte de aplicaciones, que son los contenidos que deben viajar por esas superautopistas de información que se llama fibra óptica, y por supuesto todo eso para nuestros usuarios. Y lo más importante, incentivando tanto la oferta como la demanda, es decir, uniendo las dos realidades. Miremos entonces, por ejemplo, en el tema de infraestructura, un pequeño video. Redes de fibra óptica, comunicaciones satelitales, así como redes de telefonía celular y otras tecnologías de enlace, hacen parte de la moderna infraestructura de comunicaciones que se despliegan por el país a través de Vive Digital.
Actualmente, 777 municipios acceden a Internet de banda ancha a través de fibra óptica y en el 2014 se sumarán otras 301 poblaciones para llegar a 1078 conectadas gracias al Proyecto Nacional de Fibra Óptica. Entre tanto, en la Orinoquía, Amazonía, Chocó y Providencia se desplegarán sistemas de microondas terrestres y satelitales para masificar Internet hasta en las zonas más apartadas del país. Estos avances en Internet de alta velocidad también llevarán a los más pobres tecnologías de cuarta generación para acceder a Internet sin cables. Colombia vive digital. Ese es un buen resumen de lo que está ocurriendo en ese primer componente del ecosistema digital conocido como infraestructura. Y entonces, cuando iniciamos el gobierno, nos dimos cuenta que solo 200 municipios del país estaban conectados con fibra óptica, solo 200. Y nuestra meta entonces es llegar a 1078 municipios. 1078 municipios quedan conectados en fibra óptica. Pero ustedes, sobre todo los ingenieros que conocen también, sobre todo los civiles, nuestra topografía nacional, esta tierra tan hermosa, pero a veces tan difícil de llegar con este tipo de infraestructura, pues quedaron 45 municipios que definitivamente llegar con fibra óptica era casi que imposible, pero entonces para ellos también se creó una solución muy importante y una licitación de alta velocidad va a permitir conectar todos los municipios, esos que quedan faltando, pues con otras tecnologías, microondas o las otras tecnologías para eso. Hay un tema bastante importante en infraestructura, y estamos llevando al menos un punto de Internet a los centros poblados rurales de más de 100 habitantes, bajo una convocatoria importantísima que se llama los kioscos Vive Digital. Y nuestra meta es dejar 5.344 kioscos Vive Digital en esos centros poblados. Es decir, esto es llegar directamente al sector rural, a las veredas. Y esto pues empieza a transformar. El señor ministro, que tiene una consigna que nos llama muchísimo la atención y nos dice menos escritorio y más territorio, y nos invita cada rato a ir hasta esos centros poblados, hacia esa Colombia de verdad que es inimaginable. Uno pues siempre conociendo las capitales, pero cuando uno va a esos municipios, pues la verdad uno siente como la esperanza empieza a nacer en gente que no tenía prácticamente acceso a la información. ¿Querías? ¿Qué le vale al usuario? Perfecto, esa es muy buena pregunta. Vamos a mirar si les parece. Yo le voy a dar respuesta con mucho gusto. Pero vamos a tratar de dejar al final, ¿cierto?, un espacio para preguntas, pero le voy a dar, pues no faltaba más la respuesta para que no se me vaya pues a olvidar. La verdad es que nosotros llegamos con infraestructura, con conectividad, con equipos, y por ejemplo hay tarifas que van para los niños pueden ir tarifas de 300 pesos la hora, de 300 pesos la hora de ir eso, y para adultos hasta 800 pesos la hora. Es decir, son costos pues que permitan de alguna forma validar, son costos que son representativos, pero que también invitan a que se pueda, digamos, trabajar el tema en esos centros poblados. Hemos hecho experimentos donde los costos a 0 pesos, la gente no los valora, la gente infortunadamente cuando todo es regalado y todo es gratis no lo valoran. En cambio, como con esos costos representativos se empieza a apropiar la misma comunidad empieza a exigir el servicio. En caso de que esté cerrado, lo veíamos en uno de los municipios donde el ministerio había enviado unos computadores y digamos el rector de una institución X pues los tenía ya almacenados en una bodega porque le daba susto sacarlos, que porque se dañaban los computadores. Esa es la realidad de nuestro país. Y fuimos en una visita con el ministro, y aprovechando que estaban todos los actores, la misma comunidad fue exigiendo que pues por favor pusieran los computadores al servicio de la comunidad, que precisamente pues para eso es. Pero digamos esta estrategia de kioscos digital
básicamente lo que busca es llegar al sector rural del país. Asignamos las licencias de 4G, creo que este es uno de los hitos importantes de este país. Logramos romper un monopolio que exigía o que existía de 3 operadores en tecnología 3G y logramos que en esta nueva tecnología de 4G ya van a haber 6 jugadores compitiendo, y cuando hay competencia necesariamente el más beneficiado tiene que ser el usuario final. Entonces vamos a tener precisamente pues con toda seguridad planes nuevos, planes asequibles, y ya pues 6 jugadores que, como les decía, tienen unos requisitos, unas exigencias importantes para el país. Por ejemplo, el hecho de que tengan que ofertar el servicio de 4G en los 1.100 o más de 1.100 municipios del país, eso ya es una ganancia para la población, porque esto fácilmente se puede operar solo en las capitales, pero aquí quedó definido que ellos tenían que trabajarlo en toda la población a nivel nacional. Es que UNE, digamos, UNE fue el primero, ¿cierto? El primero en tener el espectro. Antes de esto, UNE ya contaba con el espacio del espectro radioeléctrico para ofertar 4G, y por eso es que UNE ha sido el pionero y hoy tenemos servicio de 4G de UNE. Estos apenas vienen a partir de que organicen pues una infraestructura. Entonces, en infraestructura claramente podemos decir que Colombia al 2014 queda con una infraestructura de telecomunicaciones envidiable. 850 puntos Vive Digital, que son como especie de telecentros, 5.344 kioscos en la parte rural, 17 Vive Labs, laboratorios especializados. Hoy precisamente estamos inaugurando el Vive Lab de Medellín, de Antioquia, que quedó en las instalaciones de Ruta N, de allá vinimos de hacer la inauguración. Son laboratorios especializados de más de 1.000 millones de pesos para la producción de contenidos digitales, los cables submarinos, la fibra óptica, la alta conectividad. Es decir, Colombia, un país envidiable en infraestructura de telecomunicación. Ahorita miremos la parte de servicios, que es el segundo componente de nuestro plan Vive Digital. Servicios como la telefonía fija y celular, internet fijo y móvil, la televisión pública abierta y la nueva televisión digital terrestre hacen parte fundamental del ecosistema de Vive Digital. Hoy en día más colombianos acceden a estos servicios. En el país se venden los computadores más baratos de América Latina gracias a la reducción de aranceles y a la excepción del IVA para importación. Además, cerca de 1.200.000 hogares de estratos 1 y 2 se benefician de los subsidios a Internet otorgados por el Gobierno Nacional a través del Ministerio TIC, para que puedan pagar su tarifa de Internet o comprar un computador o tableta. Igualmente, en las instituciones educativas públicas de bajos recursos, cerca de 6 millones de niños tendrán computadores o tabletas en sus aulas, gracias a la alianza del Ministerio con los entes territoriales, que permitirá la entrega de 664.000 computadores y 82.000 tabletas durante este gobierno. Vive Digital, tecnología en la vida de cada colombiano. Entonces, en la parte de servicios, pues el hecho de tener una infraestructura no necesariamente garantiza la utilización de la misma. La infraestructura, por supuesto, es fundamental, pero ¿qué servicios va a permitir dar esa infraestructura? Por ejemplo, en el caso de la fibra, fuera de voz, datos, ahí se puede pensar ya en oportunidades de negocio, por ejemplo, que antes eran impensables. Por ejemplo, ahorita en el tema de la educación de calidad, ahorita que se habla de educación virtual, de e-learning, de blended learning, ahora sí, con una infraestructura que permita soportar el ancho de banda necesario para ese tipo de tecnologías, podemos pensar en ir
a municipios alejados donde realmente era impensable llegar con este tipo de temas. Hoy en día, por ejemplo, se están haciendo todos los esfuerzos para que la gente pueda adquirir computadores, tabletas, como si fuera un electrodoméstico más. Hoy, quiero decirles, los computadores más baratos del continente se compran en Colombia. Y eso era impensable. Antes subíamos a Miami a comprar el computador, porque obviamente allí era mucho más barato. Real, en una tienda en Miami, en un Best Buy, ¿cuánto vale este computador? ¿Cuánto vale en Colombia? 100.000 pesos, 120.000 pesos más baratos en Colombia. Y eso gracias a todo el esfuerzo que estamos haciendo a nivel tributario, quitándole el IVA, quitándole los aranceles, para que se pueda masificar realmente el uso de todas estas tecnologías de información. Entonces, pues hay titulares importantísimos donde nos muestran que los computadores más baratos están aquí. Y el tema no es solamente de, como decimos de pronto vulgarmente, de fierros, de equipos, de computadores, de tabletas, no. También estamos trabajando muy fuerte en el tema de conectividad, como vieron, y en el tema de apropiación, porque el problema, el desafío grande es la apropiación de las tecnologías de información por todos esos sectores que los requieren, la parte de conocimiento y oportunidades. Hoy tenemos, por ejemplo, los nativos digitales. Los nativos digitales son estas personas, inclusive están clasificadas claramente, que nacieron de 1991 en adelante. Es decir, son esos muchachos que hoy tienen 22 años, que, como decimos los papás, que ya vienen con el chip conectado, incorporado. Son muchachos que esto se mide como en aviación en horas de vuelo. Son muchachos que ya tienen más de 10.000 horas de vuelo en internet, que han conocido más de 4 tipos de generaciones de celulares. A los muchachos no hay que enseñarles nada, al contrario, cuando nosotros compramos algún aparato nuevo, pues ellos son de alguna manera los que nos enseñan a sacarlo adelante. Y estos muchachos que hoy tienen 22 años, en 2, 3, 5, 7 años, van a ser nuestros gerentes, van a ser los directores, los directivos de las empresas en Colombia. Entonces, pues estos muchachos lo que necesitan es que les dejen la estructura necesaria para poder realmente seguir con esa iniciativa que para ellos es normal. Vemos claramente cuando nuestros hijos, ojalá uno le dijera, ¿por qué no va y me hace una vueltica en el banco, vaya, págueme una factura de servicios públicos? ¿Cómo le ocurre, papá? Me decía, a ver, hagamos eso por internet, ¿cómo manda usted por allá a hacer un mandado si eso lo podemos hacer directamente por internet? Entonces, las personas que especialmente nacimos del 91 antes, pues nos consideramos los emigrantes digitales. Unos a la fuerza nos hemos o se han incorporado de mejor manera, otros no tanto, pero el tema generacional viene y repito, estos nativos digitales son los que van a ser los directivos y los gerentes de las empresas. Hay un programa importantísimo, Computadores para Educar, donde llegamos con tecnologías a esas poblaciones vulnerables. Llegamos computadores, trabajando computadores. Encontramos una cifra iniciando el gobierno de que teníamos 36 niños por un computador. 36 niños por un computador. Y la meta, que obviamente en esto hay que seguir trabajando, pero es por lo menos dejar al 2014 12 niños por computador. Lo ideal es 1 a 1, por supuesto, lo ideal es 1 a 1, pero es un esfuerzo que el gobierno nacional hace inmensamente costoso, inmensamente difícil, pero pues avanzar de tener 36 niños por computador a disminuir en una tercera parte de eso, pues es fundamental. Además, para esa segunda diapositiva que les mostré, cuando los estratos 1 y 2 decían, pues la principal talanquera para nosotros no estar en internet es que no tenemos cómo pagar una conexión, pues hoy hay subsidios. Hoy hay subsidios, hemos entregado más de 1.906.000 subsidios de 300.000 pesos a las personas de estrato 1 y 2. Simplemente ellos tienen que, mire, deseo conectarme a internet, entonces va UNE
presta el servicio y le dice, ¿usted cómo quiere gastarse los 300.000 pesitos que le da el ministerio, que le da el gobierno? ¿Pagando su conexión de internet o quiere un computador? Entonces el usuario tiene la opción de escoger, y esto es lo que nos ha permitido pues crecer en ese sentido. El cuarto componente tiene que ver con las aplicaciones, con lo que va a viajar por esa fibra óptica. Miremos el video. Uno de cada 10 colombianos compra por Internet. También en Colombia existen aproximadamente 16 millones de usuarios de Facebook y ya tenemos más de 1000 trámites y servicios en línea. Por eso, impulsar el desarrollo de aplicaciones es otro de los retos del ecosistema digital. Así se avanza con el Código Contencioso Administrativo, que permitirá la automatización de procesos, y con la Ley Antitrámites se agilizarán los servicios del gobierno. Con estos avances, las entidades públicas darán ejemplo en el uso de las TIC. Y las pymes no se quedan atrás. El 20% ya usan Internet y reconocen la importancia de la tecnología en sus negocios. En la medida en que los ciudadanos y las empresas usan las TIC, se impulsa la industria de tecnologías de información. Por eso se ha creado FIPI, una iniciativa que busca convertir a Colombia en un referente internacional en desarrollo de software. Con nuestro talento digital y emprendimiento TIC, Colombia vive digital. Creo que este es uno de los retos más importantes. Precisamente es desarrollar esa industria de conocimiento. Porque, por ejemplo, la industria de software es reconocida como una industria de conocimiento. Y ese es el inmenso reto que tenemos de fortalecer esa industria en el país. Tenemos talento importantísimo. En Antioquia, otras 6 regiones están trabajando mucho en este tema, y es precisamente tener esas aplicaciones, esa forma de que la gente utilice el internet, las aplicaciones, las conexiones para su diario vivir. Hay temas importantísimos. Miren, por ejemplo, este programa, Gobierno en Línea, es un programa que nació con la Directiva Presidencial 02 del 2000. Desde el 2000 tenemos vigente el tema de Gobierno en Línea, y hoy Colombia, por supuesto, Colombia es líder en el tema de gobierno en línea. Somos el país número 6 en participación electrónica en el mundo, y somos el número 10 en el mundo en gobierno electrónico. A nivel latinoamericano somos los segundos, que nos acaba de pasar otra vez Chile, en el número de trámites electrónicos. Un beneficio, es la forma de cómo el gobierno se pone al servicio del usuario, que llamamos cariñosamente el usuario de a pie, para ayudarle a mejorar su nivel de vida, a evitarle los trámites engorrosos. ¿Quién, por ejemplo, no recuerda ese trámite tan engorroso que era sacar el pasado judicial? Que había que hacer filas interminables desde las 3:30 de la mañana, a ver si uno lograba una fichita y lograr ese trámite tan engorroso. Ahorita es un trámite totalmente en línea, gratuito, cuando eso tenía un costo, no sé si 38, 40 mil pesos, pero mire que hasta es inversión para el gobierno. Mire, les doy un dato. El gobierno invirtió cerca de 2.000 millones de pesos para sistematizar ese trámite, y los ahorros en un año son de 480.000 millones de pesos. Es decir, hasta es inversión, calidad de vida, mejoramiento de la calidad de vida, en todos los temas de gobierno en línea y de trámites en línea. El país se prepara con toda la seriedad del caso para sacar adelante la industria de software y de servicios asociados. El gobierno anterior, el plan de transformación productiva, nos dejó un norte claro y dijo, nos vamos a dedicar a 8 sectores que llamaron estratégicos o sectores de talla mundial. Uno de ellos fue precisamente el sector del software y tecnologías de información, y eso lo entendió muy bien el gobierno y reestructuró el ministerio, que hasta el año 2009 se llamaba Ministerio de Comunicaciones, y en el 2009 se transforma en Ministerio de Tecnologías de Información y de Comunicaciones, y en el mes de diciembre anterior se crea el nuevo Viceministerio de Tecnologías de Información. Es decir, un viceministerio
dedicado exclusivamente al tema de las tecnologías de información. Mire, esto es una novedad a nivel latinoamericano. No hay un ministerio dedicado a la industria TI, lo que llaman el CIO de Colombia. Es decir, el que se preocupa por todos los temas de sistemas de información y telecomunicaciones, ese nuevo viceministerio TI, básicamente lo que busca es, en sus tres direcciones, la primera, fortalecer la industria de software, la segunda, todo el tema de gobierno en línea, y la tercera, empezar a dar ejemplo desde el gobierno, arreglar, si me permiten el término, la colcha de retazos que hay con los sistemas de información del gobierno. Nosotros nos volvimos los mensajeros del gobierno. Vamos a una entidad de gobierno y nos piden la fotocopia de la cédula. Pasamos enseguida y también hay que volverla a llevar. Entonces, nace, por ejemplo, una dirección de arquitectura y estándares que tiene la inmensa tarea de poder poner a hablar la información de SISBEN con la de la policía, con la de la... Es decir, integrar todos esos sistemas de información en beneficio al ciudadano. Esta dirección de fortalecimiento de la industria TI, que es la que tengo, pues, digamos, hoy el inmenso reto de liderar, permite, lo que busca es transformar esa industria de software, que hoy es una industria incipiente. Cuando digo que es una industria incipiente, es que su nivel de ventas con relación al PIB es del 0.4%, es decir, aún es incipiente, pero lo que sí nos hemos dado cuenta es que tiene un inmenso potencial. Hay talento en las regiones, hay industrias que sobresalen, sobre todo, por ejemplo, aquí en Antioquia, la industria de software creo que ha venido marcando un hito fundamental. Yo recuerdo hacia el año 2004, la primera, habían solo 7 empresas en el mundo que tenían el máximo nivel de calidad en software, solo 7 en el mundo. 3 eran de India, 3 eran de Estados Unidos y una era de Medellín. PSL. Eso era como tener un premio Nobel, pero no hicimos la bulla necesaria, ¿cierto? Pero eso era como tener un premio Nobel en el tema de tecnologías de información. Le estoy hablando del 2004. Hoy existen solo 8 empresas con ese nivel de calidad y 5 están en Medellín. Entonces, Medellín y Antioquia han sido pioneros en esta industria, y aquí básicamente lo que estamos haciendo es facilitando lo que requiere esa industria para que sea una industria fuerte, una industria de talla mundial. Desde la parte de talento humano estamos invirtiendo inmensos recursos para que se forme la gente en talento humano, sobre todo en las partes de tecnologías de información, dar un foco de especialización, el tema de emprendimiento, de calidad, de normatividad, es decir, todos los elementos mínimos buenos necesarios para que esta industria logre dar el paso y realmente se convierta en una industria de talla mundial. Tenemos una estrategia, Mi Pyme Digital. ¿Qué hacer con ese 7% que encontramos apenas de MIPYMES conectadas a Internet? Pues entonces hicimos, con fondos públicos, dispusimos de cerca de 28.000 millones de pesos inicialmente para ver cómo conectar a las MIPYMES. Pero ahí sobre todo necesitamos estrategias muy innovadoras, y lo que hicimos fue darle la platica no a la oferta, sino a la demanda. Entonces, por ejemplo, una cementera grande, ¿listo? ¿Cuántas MIPYMES tienen relación con una cementera? ¿Cuántos proveedores pequeñitos? Entonces, se empezaron a desarrollar aplicativos que esa cementera le exigía a esas MIPYMES pequeñitas. Mire, si usted quiere hacerme un pedido, tiene que ser a través de Internet, o tiene que hacer a través de su celular. Y entonces con eso empezamos a incentivar. Les cuento que esos 28.000 millones de pesos se fueron de manera inmediata y se asignaron proyectos en todo el país para que más MIPYMES puedan estar conectadas a Internet, pero que realmente le vean la utilidad. Porque el tendero, les doy un ejemplo, el señor de la tienda, usted puede ponerle la mejor aplicación, pero si eso no, al final del día, no le toca el bolsillito al tendero, les aseguro que eso no lo va a utilizar. Entonces, les doy un ejemplo de una aplicación. Entonces, hablamos con una de las empresas grandes, pongamos solo por citar un ejemplo, una Coca-Cola. ¿Qué tienda del
de barrio y de vereda no vende Coca-Cola. Entonces le dijimos, Coca-Cola, ¿qué tal si hacemos un aplicativo para esos tenderos donde el tendero haga el pedido de Coca-Cola por internet, sea desde su computador, desde su tableta o desde su teléfono inteligente, desde donde quiera? Pero Coca-Cola, ¿cuánto le vale a usted en promedio mandar el vendedor hasta la tienda de la vereda? ¿Cuánto le cuesta eso? Hombre, eso me cuesta 50.000 pesos. Entonces hagamos lo siguiente, el tendero que haga la aplicación, hagamos una cosa, trasládele 30.000 pesos al tendero y usted gane ese 20.000. Les aseguro que el tendero, sabiendo que se está echando al bolsillo 30.000 pesitos, como sea, hace el pedido de Coca-Cola por internet, o pone al hijo o al que sea, pero lo hace. Entonces esas son las que llamamos las killer applications, es decir, las aplicaciones que necesariamente se ven motivados a utilizar y van transformando la sociedad. Les doy otro ejemplo, Tapsi, que veo que ya empezó a funcionar también en Medellín. Mire, el tema en Bogotá y en muchas ciudades, la preocupación de uno tomar un taxi en la calle, por la noche. Ahorita usted simplemente desde su teléfono pide un taxi, él lo georreferencia, le dice usted está parado exactamente aquí, le manda los datos del taxista, viene este taxi con la placa tal, este es el celular del taxista, el nombre del taxista. Entonces cuando usted lo recoge, usted está tranquilo, seguro, y lo mismo pasa del otro lado. Son, digamos, ejemplos para que se den cuenta ustedes de lo que están pasando. Estamos impulsando la creación de empresas, más de 30.000 millones apoyando a la creación de nuevos negocios en tecnología de información. Ahí tenemos un aliado fundamental en Antioquia y Medellín, que es Ruta N. Con ellos estamos trabajando todo el tema para incentivar a estos empresarios a que estudien. Estamos fortaleciendo mucho esa industria de contenidos digitales, cerca de 20.000 millones de pesos. Les estaba contando los Vive Labs. Hoy estábamos precisamente inaugurando el de Medellín, pero estamos dando toda una infraestructura para esa nueva industria de televisión, fomento al talento digital. 36.000 millones de pesos dispusimos en el ICETEX para que la gente estudie gratis, temas de tecnologías de información. Es muy lamentable, y como ingeniero lo digo, ver cómo la matrícula en general de las ingenierías viene disminuyendo semestralmente. Da mucha tristeza, la gente no quiere estudiar estos temas de ingeniería. Y en el caso nuestro, en la ingeniería de sistemas, peor, viene disminuyendo al 5% anual las matrículas nuevas. Entonces, pues empezamos a mirar estrategias importantes, vimos que de pronto hay problemas de capitales, aunque no necesariamente es ese, pero, mire, les digo, de esos 36.000 millones, nos dio muchísima alegría darnos cuenta que el 97% de esos recursos quedaron en estratos 1, 2 y 3. Eso quiere decir que estas nuevas generaciones están viendo las tecnologías de información, están viendo el tema de la ingeniería de sistemas, en este caso, como un elemento transformador en su vida, digamos, profesional y económica. Y seguimos, pues, haciendo todo lo que esté a nuestro alcance para incentivar, pues, todos esos estudios. Y el cuarto componente tiene que ver ya con usuarios. Vimos lo que está pasando en infraestructura, vimos lo que está pasando en servicios, vimos lo que está pasando en aplicaciones y por último tenemos usuarios. Los ciudadanos, las empresas y el gobierno son los usuarios de las TIC. Los verdaderos beneficiados de la infraestructura, los servicios y las aplicaciones TIC. Para estos usuarios ya están abiertos 101 puntos Vive Digital. Además, en junio adjudicamos 430 nuevos de estos espacios. Así, el país tendrá 800 puntos Vive Digital en el año 2014. Igualmente, se están instalando 17 Vive Labs, centros de entrenamiento y emprendimiento TIC para el desarrollo de contenidos digitales. En estos y otros espacios, Vive Digital promueve el uso responsable de las TIC a través de la estrategia En TIC Confío. Vive Digital.
Somos conscientes de que de igual forma como estamos incentivando el uso de tecnologías, estamos incentivando el uso de Internet, también somos conscientes del riesgo que eso genera para, pues, sobre todo nuestros niños y nuestras niñas. Hay problemáticas complejas en ese sentido. Teníamos una estrategia que era muy simple. Usted nos denunciaba un sitio de Internet de pornografía o cualquier cosa, nos lo hacía conocer en el ministerio y nosotros nos encargábamos, digámoslo así, de bloquearlo a nivel del país para que no se pudiera entrar. Pero miren, eso es como tapar el sol con un dedo. Bloqueábamos uno y nacían 10. Entonces teníamos que cambiar de estrategia. Y la estrategia ahora se llama En TIC Confío y es fundamentada en la educación. Son programas que podemos utilizar para nuestros hijos. Uno llama al ministerio, mire, yo quiero que vayan al colegio de mi hija y cuenten cómo puede protegerse en el tema de Internet, y hay un batallón de personas que todos los días están en las diferentes regiones. En los puntos Vive Digital, como les dije, hay 850 puntos Vive Digital, vamos en 430, que son como una especie de telecentros, donde va la comunidad a hacer servicios de gobierno en línea, navegar por Internet, conectar diferentes tipos de aplicaciones. Estamos trabajando unos puntos Vive Digital Plus. ¿Esto qué significa? Que así como hay bachilleres académicos, bachilleres comerciales, también estamos creando con las regiones el bachiller en tecnologías de información. Es decir, que desde esa media vocacional los estamos llevando, incentivándolos hacia los temas de tecnologías de información con el SENA y con las Secretarías de Educación. Estamos precisamente haciendo convenios de coproducción importantísima con multinacionales. Las multinacionales están viendo a Colombia, Antioquia, como un referente importante para el tema de contenidos. Mirábamos ahorita, precisamente la viceministra está en este momento firmando un negocio importante con Fox, porque quieren desarrollar temas de contenidos aquí, precisamente en Medellín, donde el ministerio está sumando con $2 millones para apoyar ese tipo de realidades. Estamos certificando ciudadanos digitales. Llevamos 69.000 docentes y directivos del sector. ¿Y eso qué es? Una especie de certificado que diga, mire, yo tengo las competencias básicas de tecnologías de información, prender el computador, saber navegar en Internet, los elementos básicos. Estamos haciendo certificados en ese sentido. Hemos capacitado en el uso de Internet a 406.000 colombianos. Tenemos programas como En TIC Confío, que es el que acabo de mencionarles. Les muestro un video de... Schmidt, Peters, Jansen, Hermanns. Is your son home? Yes, he's up in his room. Come in. Hi, is Classy here? Yeah, upstairs. Well then, we'll go up and try out some kinky stuff. Yeah, okay. Cool location. Where's close? There. Good afternoon. Hello. Is this little Anna? You've got a nice bunny. Come on, I'll show you a real bunny. In real life, you would protect your children. So why not protect them on the internet? ClickSafe.de. Creo que es un excelente video que nos muestra que así como protegemos a nuestros hijos cuando estamos en nuestros espacios físicos, que cuidado se cae, que esto y lo otro, igual en Internet tenemos un compromiso importante también de protegerlos, de no dejarlos libremente en ese mundo donde pueden encontrar cosas excelentemente buenas, pero perversamente malas, porque en Internet esa es la problemática. Como Internet no tiene gobernanza, entonces hay cosas maravillosas, pero también hay temas perversos. Y entonces, ciberdependencia, phishing, ustedes no se imaginan los bancos, la cantidad de plata que tienen que pagar por el tema de phishing. Phishing es cuando le llega un correo electrónico igualitico de su cuenta bancaria con los mismos logos del banco y le dicen,
Señor Álvaro, se nos cayó el sistema, entonces para restablecerlo necesitamos que usted ingrese su usuario y su contraseña para poderlo levantar nuevamente. Y eso es igualitico a su banco, y entonces cuando usted ingresa la información es un programa espía que básicamente le tomó su usuario y su contraseña, y eso usted haberle dado las llaves de su casa. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con eso, ciberacoso, el grooming, que fue el último ejemplo, cuando nuestros niños en el Facebook y en ese tipo de cosas, que van aceptando amigos de todo tipo. Cuando me dicen, tengo una amiguita también, tiene 9 años como yo, y mentiras que detrás de esa amiguita es un adulto, pues obviamente con otro tipo de intenciones. La pornografía infantil. Ustedes no se imaginan la cantidad de suicidios de nuestras niñas, porque en alguna situación pues unas fotos comprometedoras o pornográficas, y pues el salón, el muchachito las compartió. Eso hoy ya es un delito, eso ya hoy es un delito, pero genera una problemática inmensamente grande, el sexting y todo ese tipo de cosas. Entonces, uno de los temas también importantes, revolucionarios, así como cuando nos tocaba alfabetizar, a los que nos tocó ese término en el último año de grado, enseñar a leer, cuando eso a personas que no tenían esa capacidad, hemos creado un programa para que muchachos de último grado se vayan a alfabetizar, pero en tecnologías de información, a las personas que necesitan. Se ha creado y ya es validado por el Ministerio de Educación, es decir, válido como alfabetización. Entonces, pues básicamente con esos 4 componentes, lo que estamos logrando es transformar la realidad del país, creando un país más justo, creando un país más moderno, con un inmenso potencial en todos estos temas. Todos los departamentos tienen su propio plan Vive Digital. Cada departamento del país, 32 departamentos tienen planes Vive Digital. Estamos promoviendo que se creen las secretarías TIC, secretarios TIC, porque son tantos los recursos que hay a nivel nacional que se requieren secretarías especializadas, así como hay de educación, como hay de infraestructura, también de tecnologías de información, para empezar a transformar las realidades de las diferentes regiones. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de este plan Vive Digital? Disminuir la pobreza, generar empleo y necesariamente aumentar la competitividad y la productividad de nuestro país. Esa era pues la información que les quería compartir. Muchas gracias. Bueno, también agradezco a las cerca de 156 personas que nos están siguiendo pues por streaming. Esto de verdad que me emociona mucho, porque pues es totalmente coherente con lo que estamos hablando.